A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. La periodista Sebastiana Barraez denunció a través de Twitter con documentos que la madre del opositor venezolano Leopoldo López, Antonieta Mendoza de López, recibió un pago de monómeros por el monto de 148 millones de pesos, lo que equivale a casi $70.000. Según se lee el documento al que tuvo acceso la periodista, el concepto del pago realizado fue por asesoría en comunicación y fue realizado el 20 de octubre de 2020. A nombre de la empresa de Llorente y Cuenta Colombia, SAS, en la cual la madre de López ocupa la vicepresidencia. Leopoldo López ha negado en los últimos días acusaciones en su contra por señalamientos de corrupción en la empresa filial en Colombia de la estatal Pequiven, al afirmar que son completamente infundadas, y sostiene que la administración de la empresa estatal venezolana debe ser objeto de una auditoría externa y reestructuración. En otras noticias, Gonzalo Gimiot, vicepresidente de la ONG Foro Penal, resaltó este jueves que la investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela aún no señala específicamente a posibles perpetradores ni víctimas en concreto. Cuando eso ocurra, ya podrá hablarse de casos específicos, escribió Gimiot en la red social Twitter. El pasado 3 de noviembre, Venezuela pasó a fase de investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. En otras informaciones, la Audiencia Nacional de España aprobó la extradición a Estados Unidos del ex custodio de Hugo Chávez, Adrián José Velázquez Figueroa, quien junto a su pareja, la ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, están acusados de integrar una trama de corrupción. El diario ABC informó que en un auto los magistrados de la sesión segunda de la Sala de lo Penal recogen que estos hechos constituyen delitos de asociación delictiva para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios. Estados Unidos reclama a Velázquez y Díaz por pertenecer a una trama de corrupción asociada al canje de divisas y al blanqueo de capitales junto a Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias venezolano Globovisión. En otras informaciones, en declaraciones para RCR, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela y la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos es un campanazo para todo el régimen de Nicolás Maduro. A la Corte, sí. Pero cotidianamente, y los que nos están escuchando en este momento, en Venezuela, ¿cuántos altercados no han tenido, por ejemplo, en una alcabala? ¿Cuántos altercados no han tenido o la justicia ha sido denegada para miles de víctimas, por ejemplo, en Venezuela de feminicidio, por ejemplo, que no son atendidos de ninguna manera y olvidados por el Estado? Lo que sucede con el atropello de las OLP, por ejemplo, de las FAE, que también se recoge en el informe de Michelle Bachelet. Así que que es precisamente nuestro principal interés, es que haya independencia en la justicia, pero en definitiva justicia. Y de nuestra parte, toda la colaboración necesaria y posible para llevar adelante la investigación, colaboración, entre otras cosas. Y aquí, y ojo, y ahí la postura del mismísimo Maduro debe ser un campanazo para los que están alrededor de él. Debe ser un campanazo para los que están hoy soportando a ese régimen que todavía en este momento, a esta hora, está cometiendo atropellos y delitos de lesa humanidad, Andrés. Hacías referencia a Teresli, una defensora de derechos humanos que está siendo perseguida o pretendida ser acallada. Porque uno de los principales objetivos de estos regímenes, y digo estos regímenes porque evidentemente Venezuela, a lo que hemos luchado, enfrentado y buscado y luchado por nuestra democracia, pero también Nicaragua, lo que pasó recientemente, es acallar a la disidencia, es invisibilizar las luchas de los venezolanos, pero también de los grupos vulnerables, o cómo fue la masacre de los Pemones en el sur del estado. Entonces, de nuevo, independencia es parte de lo que estamos buscando, y sobre todo, y debo insistir en esto, en este programa especial como lo catalogaste, Andrés,
el campanazo a los que están en torno. Sí. ¿Qué dice hoy, por ejemplo, Vladimir Padrino de la Corte Penal Internacional? ¿Qué dice la Fuerza Armada? ¿Qué dicen los que ya hoy están presos para tratar de simular justicia por la venida del fiscal que lo hicieron de manera previa, cuando hay una cadena de mando, cuando hay sistematicidad en los atropellos, en la tortura? En ese sentido, Guaidó afirmó que la siderúrgica del Orinoco o Sidor rendían beneficios a la nación venezolana por encima de los $700 millones al año cuando estaba en manos de empresas privadas. Manejo de recursos, pero eso no solamente de cara a lo que estamos viviendo hoy, de cara a 20 o 30 años, que ha sido una tragedia, es la verdad. ¿Cómo funcionaba Sidor cuando estaba en manos de privados, por ejemplo? Sí. Rendía beneficios a la nación por encima de $700 millones al año. Y lo sé bien porque también lo estudiamos cuando denunciamos la corrupción en las empresas básicas una vez la secuestró la dictadura. Eso lo llevaron a cero. Lo llevaron a no solamente a generar pérdidas, sino a destruir ese valioso activo de nuestro país. Como lo hicieron recientemente, lo último que hicieron fue en la dictadura vender una refinería en Dominicana, que la remataron básicamente. Y por eso es muy importante lo que estamos diciendo de la protección de los activos y la diferencia. Cuando la dictadura pretende relativizar de lo que han hecho durante 20 años, con la firmeza que hemos demostrado en atender en estos casos y nuestro compromiso, no solamente de transparencia y de lucha, hay que dar clara una marcada diferencia con el país que queremos, con el país que tenemos que construir, porque de nuevo, hablar de democracia también es hablar de transparencia, rendición de cuentas y contrapeso, y eso tiene que ser parte de nuestra lucha esencialmente. Entre tanto, la misión de observación de la Unión Europea para los comicios de Venezuela el próximo 21 de noviembre estarán integradas por 9 eurodiputados. Según las fuentes, viajarán Iván García de Blanca, Javier López y María Manuel Leitao Márquez. El grupo de socialistas y demócratas de Renovar Europa estarán Isaacún Bilbao, Jordi Cañas, Ciudadanos, y Soraya Rodríguez, de Ciudadanos. Por los verdes se sumarán Jordi Solet, Esquerra de República de Catalunya. De Identidad y Democracia estará George Mayer. Por el grupo de izquierda, Idoia Villanueva, de Podemos. A propósito, Rafael Dochao, diplomático y jefe de la misión de la Unión Europea en Venezuela, aseguró que las misiones de observación del bloque comunitario son las mejores del mundo. Además, indicó que su amplia experiencia en procesos comiciales en distintos países lo confirman. Y además agregó que el próximo 21 de noviembre habrá entre 120 y 130 observadores de altísimo nivel, gente muy profesional, y por tanto el término de profesionalidad es lo más importante, dijo Dochao durante una entrevista en Unión Radio. Además, destacó que el informe global de la misión electoral tendrá 2 etapas. La primera, 2 dosis después de las elecciones con las primeras conclusiones, y la segunda se presentará 2 meses después con el informe final. Por su parte, rectores del CNE sostuvieron este miércoles un encuentro con Vladimir Padrino López y funcionarios del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de cara a las megas elecciones del 21 de noviembre. El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, aseguró que el cronograma electoral presenta 86% de cumplimiento de actividades, por lo cual estimó que todo avanza con normalidad. Muy buena participación, la campaña electoral está en pleno desarrollo. Enorme participación y entusiasmo está asignado esta campaña electoral, dijo. Por lo tanto, la ONG Espacio Público informó este miércoles que el periodista de Armando.info, Roberto Denis, está siendo hostigado por redes sociales por 5ª vez en lo que va de año. La organización mostró imágenes del hostigamiento que ha recibido el periodista. Roberto Denis es un periodista venezolano que ha publicado diversas investigaciones sobre Alex Saab, empresario colombiano señalado de ser presunto testaferro de Nicolás Maduro. Entre tanto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y autoridades de Venezuela rehabilitaron un barco hospital y 2 ambulancias fluviales para ayudar a las poblaciones indígenas a acceder a servicios de salud, nutrición y agua, informó este miércoles la agencia de la ONU, para que niños, niñas y adolescentes y familias en poblaciones indígenas remotas accedan a servicios de salud, nutrición, agua segura y protección. UNICEF trabajó en coordinación con autoridades regionales y nacionales para rehabilitar 2 ambulancias fluviales en un barco hospital.
Además, detalló la agencia militar en Twitter. Dicha agencia multilateral hizo este llamado a través de Twitter, aunque no especificó cuáles son las comunidades indígenas beneficiadas, y explica que el proyecto incluye una sala de partos, consultorio de ginecología, área de inmunización y oficina de registros, entre otras especialidades. En otras noticias, resultados del Diagnóstico Educativo de Venezuela 2021, estudio diseñado y desarrollado por el Centro de Innovación Educativa para la Extensión Social de la UCAT, arrojaron cifras alarmantes sobre el estado actual de la educación en el país, desde las cifras insuficientes de la infraestructura, seguridad y la limitación en los planteles hasta el aumento de deserción en los últimos 3 años, tanto de estudiantes en 1.2 millones como los profesores en 160.000 por temas de migración o carencias en el hogar. Según explicó Eduardo Cantera, director del Centro de Innovación de la Investigación, se realizó ante la ausencia de datos oficiales sobre el tema. El gobierno realizó la última consulta nacional por la calidad educativa en 2014, por lo que la UCAT se propuso caracterizar la situación de la educación venezolana con el fin de arrojar los indicadores o esos dichos indicadores necesarios para la creación de políticas que atiendan la crisis educacional. Y en materia de COVID en Venezuela, registró este miércoles 990 nuevos contagios de COVID-19, de los cuales 989 fueron por transmisión comunitaria y un caso importado. Freddy Ñáñez, vocero de la administración de Nicolás Maduro, precisó que en su balance diario que también se contabilizaron 11 fallecidos por causas asociadas al virus para llegar a 4.996 en total. Asimismo, indicó que en Falcón fue la mayor parte que presentó este virus de coronavirus en contagio de 8 de sus 25 municipios, siendo los más afectados Miranda con 83, Caribana con 54, Píritu con 21, Colina 13 y el municipio Falcón con 7. Pasando al clima en Venezuela, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, informó que para este jueves se mantiene la estabilidad atmosférica en gran parte del país. El organismo señaló que prevén que se originen precipitaciones dispersas en áreas del Zulia, Mérida, sur de Amazonas y el Esequibo. Igualmente no descartan lluvias dispersas en Miranda y la zona insular. En materia económica, Luis Enrique Cárdenas, presidente de la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIVEA, manifestó que la industria está afectada por el comercio ilícito y por la desproporción tributaria situada que ha perjudicado el potencial crecimiento del sector durante este año 2021. El presidente de CIVEA enfatizó que desde ninguno de los entes correspondientes se ha tomado las suficientes medidas para detener el comercio ilegal de bebidas alcohólicas. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el secretario general de las Naciones Unidas ha venido expresando su preocupación frente a la situación en Nicaragua. Tras las elecciones en ese país, el líder global pide liberar a los presos políticos y proteger los derechos humanos. Más información con nuestros colegas de La Voz de América. Esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. El presidente Daniel Ortega mantiene sus insultos e improperios contra los 7 candidatos opositores detenidos antes de las elecciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció por medio de su vocero las condiciones en las que se encuentran al menos 159 presos políticos, reportados hasta finales de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El secretario general sigue profundamente preocupado por la detención arbitraria de varios candidatos o precandidatos presidenciales, líderes sociales, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas. Y esas detenciones se realizaron en condiciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales o derechos humanos. Stefan Dujarric, vocero del secretario general, reiteró la petición de Guterres a Ortega. El secretario general insta a las autoridades de Nicaragua a liberar a estas personas de inmediato y respetar plenamente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los países, incluidas aquellas en relación a la libertad de expresión, reunión pacífica y libertad de asociación.
Llamados que se mantienen al margen de reconocer o no la legitimidad de esta elección en Nicaragua, explicó Dujardin en respuesta a La Voz de América. No nos corresponde a nosotros decir si son legítimas o no. Dejamos que los Estados miembros expresen sus propias opiniones. Aún así, el secretario general insiste al gobierno de Nicaragua que permita la entrada al país de los miembros de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para ayudar a las autoridades a cumplir los acuerdos internacionales de los que son parte. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Tras su promesa de vender un 10% de sus acciones de Tesla, cumpliendo con los resultados de una votación que lanzó en Twitter, Elon Musk ha vendido más de 900,000 títulos de la compañía por un monto que superó $1.100 millones, según dos informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos a última hora de este miércoles. El miércoles, para el cierre de la bolsa neoyorquina, las acciones de Tesla cotizaban en $1.067.95. La venta de Musk se efectuó automáticamente en el marco de una estrategia adoptada el 14 de septiembre para vender las opciones sobre acciones que expiran en 2022. Y en deportivas le damos el pase a nuestro colega David Rodríguez. Iniciamos las informaciones con el mundo del béisbol porque la fecha límite para la información del levantamiento de sanciones sobre Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Major League Baseball, o FAC, según sus siglas en inglés, todavía no se ha pronunciado al respecto. Cabe destacar que el 23 de noviembre se vence este plazo, por lo que Magallanes y Tigres de Aragua puedan obtener sus licencias y contar finalmente con jugadores que pertenezcan al béisbol organizado de las Grandes Ligas. Hablando un poquito también de peloteros vinculados a los Navegantes del Magallanes, pero esta vez en las Grandes Ligas, se trata de José Altuve, que pese a tener un grandísimo rendimiento esta temporada con los Astros de Houston, no la va a tener nada sencilla para poder ganar el 6º bate de plata en su carrera como segunda base en la Liga Americana. Marcus Semien, camarero de los Azulejos de Toronto, es el gran favorito para quedarse con este reconocimiento, ya que conectó 45 jonrones y trajo al home 102 carreras en lo que fue la temporada regular, manteniendo un averaje de 265. En materia de fútbol, la Vinotinto visita ya a el estadio de Quito para medirse a su similar de Ecuador, correspondiente a la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, sin la presencia de Salomón Rondón, Joseph Martínez, Jefferson Soteldo ni Yangel Herrera. Ante estas circunstancias, la oncena criolla va a buscar sumar un resultado positivo en una ciudad donde nada más ha ganado una vez en toda la historia de los premundiales. En futsal, este jueves se llevarán a cabo las semifinales de la Liga FUTB con los compromisos entre Centauros de Caracas versus Futsal La Fría del Sur a primera hora, mientras que a las 7 de la noche Bucaneros de La Guaira hará lo propio contra el Caracas Futsal Club, en lo que será un verdadero partidazo. Y recordemos, la final va a ser el día sábado a las 7 de la noche. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.